En el mundo del anime existe un mal necesario que son las muertes, porque sí, efectivamente nadie quiere que muera su personaje favorito nunca, pero todos tenemos que admitir que el hecho de que existan las muertes es lo que le da vidilla a la mayoría de los shonen de peleas, porque la muerte precisamente significa que, punto número 1, sabes que los personajes no son infinitos, por lo tanto le das todavía más valor a cada una de sus peleas y sus apariciones, ya que sabes que podría ser la última, y lo segundo es que le da más valor a la trama, porque te tomas más en serio todos los acontecimientos que pasen si sabes que todos los personajes podrían irse al lobby. Pero aunque la mayoría de muertes son súper impactantes, hay algunas que son especialmente dolorosas. Por eso en este vídeo hemos reunido las 5 muertes más tristes de la historia del anime, basándonos por un lado en lo que la mayoría de los usuarios piensan y las que son más populares, y por otro lado las que yo también considero que son las más tristes. Es un poco mix entre la opinión del pueblo y la del tío Jäger. A ver qué sale y vamos allá. Puesto número 5. Full Metal Alchemist es una serie que no necesita tener 500 millones de muertes para que te la tomes muy en serio y sobre todo para que las muertes que tengan estén muy bien trabajadas y sean muy tristes. Y aunque una de ellas podría ser el caso de la chica esta a la que su padre la alquimiza con el perro y realmente podría decirse que muere en el proceso, yo he preferido meter una que sí que considero que me hizo mucho daño en su momento y que la mayoría del internet considera como una de las más tristes. Efectivamente estamos hablando de la muerte de uno de los personajes más carismáticos de esta serie, uno de esos personajes que te cae bien desde el primer momento, que tú lo ves y el tipo parece bastante campechano y buena onda y todo eso, pero que al mismo tiempo sabes que es un profesional que hace muy bien su trabajo, y ese tipo era Mace Hughes. Ya sabéis, digo fatal su nombre porque es ahí un poco inglés y tal, pero todos sabemos que nos referimos a ese hombre familiar que perdió la vida de una forma de lo más cruel. Resulta que Hughes, en la teoría, no solo te lo plantean como un personaje de estos familiar y entrañable, que ya hacen que te caiga bien desde el minuto 1, sino que el tipo realmente tenía grandes valores, porque el concepto que se plantea durante el 90% de la obra de Full Metal Alchemist es que hay una guerra, la guerra de Isbal, que se inicia por motivos aparentemente misteriosos al inicio de la trama y que varios personajes tratan de resolver el porqué de ese conflicto y darle una solución. Hughes era uno de esos hombres que de alguna manera querían cambiar el mundo para bien. Todo esto te lo he descrito porque el hecho de que una muerte sea triste ya no es solo por el momento, por el contexto en el que se produce, si es una pelea y todo eso, sino también por cómo era el personaje. Al final, el hecho de que muera un personaje random o un poco malvado no te va a poner tan triste como si muere un personaje con el que empatizas y te identificas mucho, y este personaje lo clavaba. Aunque aquí viene el auténtico giro de guión, porque si tú creías que he puesto esta muerte simplemente porque Hughes era un buen tipo, realmente no lo he hecho por eso. Lo hago porque su muerte fue tremendamente infernal, y es que resulta que, como hemos dicho, Hughes era un hombre familiar y se encontraba en una misión en la que sospechaba de una soldado que podía haber sido la que precisamente generó esa guerra de Isbal mientras estaba metido como en una base y tal, y lo que el tipo no sabía es que estaba rodeado de homúnculos. Sí, no son esa cosa turbia de 2015 que se hacía en internet, sino los principales enemigos de esta serie. Estratégicamente, Hughes huye del primer homúnculo, que sería Lust, ya sabéis, esa mujer que utilizaba como garras y tal, lo cual ya le puso en una situación bastante jodida porque el tipo estaba desangrándose y tuvo que recurrir a su asistente, o todo parecía a que su asistente lo había ayudado y habían escapado de ese lugar, pero claro, lo que tenía precisamente era al enemigo camuflado. Mace Hughes sabía desde el primer momento que esa tipa que parecía que le había ayudado y que le estaba siguiendo no era realmente su asistente, pero parecía que le quería atender como una especie de emboscada o algo así, porque precisamente sabía que ella tenía una especie de lunar debajo del ojo y ese homúnculo que se había transformado se le había olvidado ese detallito, casi nada, así que lo que tienes como un mini enfrentamiento con ella y confiándose de que ya la ha derrotado, el tipo se le vendría lo peor. Justo en este momento ocurre una cosa bastante extraña, porque tú dices, vale, Hughes debería haber huido en ese momento, o si sabía desde el primer momento que esa no era su asistenta y que básicamente lo quería traicionar, debería haber huido de otra manera o haberla atacado más directamente o algo así. Pero si precisamente este personaje acaba muriendo, siendo que no era uno de los más fuertes de toda la serie, pero sí bastante inteligente, es precisamente por la estratagema que su enemigo lleva a cabo, y es que se presenta con el rostro de su mujer. Como hemos dicho, Hughes era un hombre de su mujer y de su hija, y precisamente el villano que le puso fin, que en este caso era Envy, uno de los homúnculos más odiados de toda esta serie, adoptó el rostro de su mujer precisamente para debilitarle, para bajarle la guardia y que éste no pudiera reaccionar, acabando con él de un disparo. Hughes era uno de esos hombres que nadie odiaría en el mundo del anime, principalmente porque lo tuvimos muy poquito tiempo, todo el mundo se encariñó con él, la premisa era muy buena, era un increíble padre de familia y precisamente la serie te lo presenta así en su funeral, donde básicamente se reúne todo el mundo con él y tenemos una escena tristísima en la que su hija le pregunta a su madre que por qué han enterrado a papá. Una de las muertes sin ninguna duda más tristes de la historia del anime, y que creo que si se queda en este puesto número 5 es porque, aparte de que creo
creo que hay otras mejores, hay otras de personajes que quizá nos dieron más tiempo en pantalla y tuvimos un vínculo más fuerte con ellos. Puesto número 5 para Hughes. Puesto número 4. Jefe, ahora te voy a hacer una pregunta de esas que te hacía tu profesor cuando estabas dormido en clase para pillarte y demostrar que no estabas atendiendo. ¿Qué te había dicho yo en la introducción? En el mundo del anime existe un mal necesario que son las muertes. Efectivamente, que un anime necesita muertes para ser entretenido, para generarte esa chispita de que puede pasar cualquier cosa. Por eso Dragon Ball tiene un gran problema con esto, y es que si bien los personajes pueden morir, el problema es que pueden revivir muy fácilmente. Por este motivo podría parecer casi imposible meter a un personaje de Dragon Ball en este vídeo, porque al final, ¿qué sentido tiene una muerte triste entre comillas si puedes revivir al personaje 2 episodios después? Por eso he seleccionado a una de una época pasada, de un personaje que aparece mediante flashbacks, por decirlo así, pero que también es uno de los más amados de toda la serie. Para ver esta muerte que podemos considerar semicanónica o no canónica, luego entenderéis por qué, tenemos que remontarnos a la OVA de Freezer destruyendo el planeta Vegeta y la aparición de Bardock. Efectivamente, Bardock es el padre de Goku y un personaje que en esa OVA se nos introduce de una manera demasiado Saiyajin, es decir, que este personaje al principio a lo mejor te puede molar por lo fachero, pero no vas a empatizar con él en tanto que es un tipo despiadado, guerrero y que se dedica a destruir planetas sin efectivamente empatía por ninguna raza. La cosa es que el personaje acaba siendo mucho más interesante de lo que parece en primer momento, porque los acontecimientos se le desarrollan de tal forma que todo su grupo de amigos acaba muriendo y el tipo tiene que vengarlos, para posteriormente, a lo largo de la película, darse cuenta poco a poco de que Freezer los iba a traicionar. Los azares del destino hacen que Bardock, tras recibir el golpe de un guerrero de otra raza, acabe viendo visiones del futuro o algo similar, de forma que él consigue saber antes que nadie las intenciones que tenía Freezer de traicionar a su raza y destruirla a la primera de cambio. De esta forma, él se convierte en el guerrero destinado a salvar a los de su raza, en aquel que lideraría esa especie de revuelta. La cosa es que el final de la película es epiquísimo, porque el tipo parece que estando todavía en la atmósfera del planeta Vegeta o algo así, porque si no parece que no podría respirar en el espacio, se empieza a bajar a un montón de soldados de Freezer, haciéndose una múltiple kill de estas del Call of Duty y dando todos sus esfuerzos. Tanto Bardock como el espectador, como el propio Freezer, todos sabíamos perfectamente que el tipo en sí, si nos ponemos serios, no tenía nada que hacer en cuanto llegase a Freezer. De hecho, creo que ni se podría haber bajado ni a Zarbon ni a Dodoria, pero la cosa es que todo ese esfuerzo hacía que de alguna manera se te generase un pequeño hype o una pequeña expectativa de que el tipo desportase algún poder raro o algo así. La cosa es que cuando Bardock va a lanzar su ataque final, ya sabéis, esa especie de onda de ki que acumula en su mano y que está guapísima contra Freezer, el tipo se da cuenta de la realidad. Freezer en su primera forma, la más débil de todas, es capaz de generar una supernova gigantesca que consume, sin darse cuenta, el poder de Bardock y que efectivamente estaría destinada a destruir el planeta Vegeta en segundos. La bola de calor gigantesca que ha tirado Freezer consume lentamente a Bardock, quien de alguna forma extraña acaba sonriendo, al parecer teniendo una visión de futuro que demostraría que su hijo, ironías del destino, acabaría siendo quien derrotase a Freezer. Una muerte que en ese mismo momento, cuando tú has visto todo el esfuerzo de Bardock y te has encariñado con el personaje, sin ninguna duda te genera una gran tristeza. Te decía precisamente que era semi-canónica porque, como sabemos, Bardock hoy en día es un personaje canon, pero el Bardock que estamos hablando de la peli mítica de los 80-90 no era canon en ese momento, era obra de Toei, pero como sabéis es una de las mejores ovas que se han hecho, así que aunque no sea canónica del todo, yo quería meterla porque creo que todos estaremos de acuerdo en que fue verdaderamente triste. Puesto número 4 para Bardock. Puesto número 3. La muerte de Askeladd es una de esas que cuando conoces al personaje al principio nunca te imaginarías que te generase tristeza, porque cuando precisamente lo conoces, el tipo parece ser el villano o el principal antagonista de la serie, alguien con quien no compartirías ningún tipo de valor, pero que luego se te enseñaría una evolución brutal. O más que evolución, una revelación del trasfondo real del personaje, de sus auténticas motivaciones, sus valores y su historia, algo que el género del anime en general hace muy bien, de forma que peligrosamente nos hace empatizar con la mayoría de personajes. Lo que al principio se nos presenta como un personaje que parece ser simplemente un saqueador, un vikingo sin ningún tipo de moral y sentimientos y que simplemente traicionaría a cualquiera por seguir ganando estatus y poder, acaba siendo un auténtico defensor de su patria, Gales, que cuando se entera de que el rey Swain tenía las intenciones de invadirla, el tipo no duda en dar su vida. La idea de Askeladd era básicamente actuar como si estuviera loco, asesinando al rey en el acto, para que de alguna manera Canute ascendiera al poder y sabiendo perfectamente que este personaje
personaje no tendría las mismas intenciones de conquista que su padre, Gales se librase, al menos momentáneamente, de esa invasión vikinga. Pero es que Askeladd es un personaje tan completo que su propia muerte tiene implicaciones tanto para el príncipe Canute, que como sabemos acaba cambiando por completo su rol en la serie y también su personalidad. El tipo pasa de ser un tipo completamente tímido a, de alguna manera, aprender de Askeladd y seguir su ejemplo para ser un tipo completamente pragmático, y sobre todo en Thorfinn, quien se pega toda la serie queriendo matar a este personaje e irónicamente acaba viendo como cuando muere no es precisamente él quien lo mata. De alguna manera la muerte de Askeladd, que es muy triste porque el tipo se baja a bastantes personajes y de alguna manera ya te ha demostrado que quería salvar a su tierra, hace que también sea un punto de liberación para Thorfinn, porque es precisamente ahí cuando empieza su famoso cambio de ya no tengo enemigos. Al no tener Thorfinn como único objetivo en su vida la venganza personal contra él, es como si el tipo lo liberase de esa maldición y le permitiera iniciar una nueva vida. De hecho, sus últimas palabras están ligadas a eso. Por eso, si nos ponemos muy profundos, y ya sabéis, divagando un poco, que nos gusta mucho a los youtubers, esas últimas palabras de Askeladd en las que le dice al hijo de Thor que simplemente sea un auténtico guerrero, podrían ir encaminadas no a que necesariamente vaya a la guerra y se mate con todo el mundo, sino que encuentre su propio camino, que en el caso de Thorfinn acabaría siendo esa especie de camino hacia la paz y sobre todo querer encontrar esa tierra prometida. A mí Askeladd siempre me pareció un auténtico personajazo, porque lo tiene todo. A partes iguales, el tipo parece ser ciertamente amoral, ciertamente conveniente, a veces tiene actos de humanidad, o mejor dicho, más ligados a los valores y al respeto hacia otros guerreros, y a otras veces pues simplemente tiene actos súper viles, como es esclavizar a un niño durante toda su vida, pero al final el tipo acaba dándote esa sensación de que es un hombre tanto sabio como fuerte, alguien que verdaderamente es respetado en esta serie. Puesto número 2. Kimetsu no Yaiba es un anime que a mucha gente le da rabia que haya triunfado porque es muy simple y ya sabéis, todo eso que se ha dicho ya 1000 millones de veces. Pero si le sacamos los puntos positivos, entre los que todos ya sabemos como su increíble animación, personajes carismáticos, humanos contra demonios, que es una fórmula que siempre funciona y todo eso, yo creo que también le tenemos que agregar el factor de que en cada pelea un personaje o puede morir perfectamente o puede salir lisiado de tener que retirarse del cuerpo de cazademonios para toda la vida. Esto ya se aplica desde el capítulo 1 de Kimetsu, que para mí es uno de los mejores del anime por el impacto emocional que te genera, donde básicamente se cargan a toda la familia del prota y dejan a la hermana ahí medio tirada, medio hecha demonio y tal, pero luego no volveríamos a verlo hasta bien entrada la serie en la película del Tren Infinito, una que verdaderamente nos marcó a muchos. En esta película conocemos profundamente al Pilar del Fuego, Rengoku, y digo que lo conocemos profundamente porque ya se nos había presentado en ese mítico episodio donde te presentan a todos los pilares. Por cierto, yo considero que es una de las peores introducciones de personajes que se han hecho, porque los pilares son personajes que por separado son buenísimos, pero en esa introducción todos parecían retrasados, no tenía sentido lo que hacían y yo creo que a muchos no nos cayeron bien de entrada. El caso es que cuando te presentan bien a Rengoku, te das cuenta de que el tipo es un tipazo, tiene unos valores increíbles y sobre todo ha pasado una situación bastante difícil a nivel familiar, donde como sabemos, o mejor dicho, en ese punto de la peli no lo sabe pero se te deja caer, su padre parece ser un pilar retirado que lo ha pasado bastante mal y es alcohólico o algo así, y la madre falleció hace un tiempo. Influenciado de forma positiva por su madre, Rengoku es un pilar que trata de salvar a la mayor cantidad de gente posible y que busca la fuerza precisamente para eso. Es un tipo que parece que no tiene ninguna maldad en su corazón y que verdaderamente para los personajes sería un maestro a seguir, y esto es lo que habría pasado si no hubiese fallecido en esa misma película. El punto fuerte de este arco es que se te va planteando como si el villano ese que controla los sueños y el tren fuera el villano final de arco, algo que si eres un espectador ya avispado que se ha visto unos cuantos animes, sospechas, no te digo que sepas de entrada, pero sospechas que no podría ser así, ya que el tipo no parece tan fuerte y se lo bajan entre comillas fácil. Por eso, cuando parece que todos los personajes ya han acabado el arco, se bajan del tren y todo apunta a típico mini arco de descanso en los que los personajes van a poner caras raras, aparece el verdadero final boss, Akaza, una luna superior a la que ninguno de los presentes podría hacerle nada. O al menos esa era la teoría, porque aunque no sabíamos lo que posteriormente se nos revelaría del poder de Akaza, en ese momento, tú un poquillo a ciegas, sí que daba por hecho que Rengoku, con la buena pelea que le estaba dando al demonio, sí que algo podría hacer. Es decir, lo que todo el mundo teníamos claro es que ese Akaza era súper fuerte y se regeneraba por completo, mientras que Rengoku, a pesar de tirar todos esos poderes de llamas, se estaba empezando a cansar. La diferencia entre humano y demonio es aplastante a nivel regenerativo, porque durante toda la pelea Rengoku tira de huevo básicamente, y en cuanto a diferencia de poder no se ve a una Akaza que le esté aplastando ni nada de eso, por mucho que podamos teorizar que en ese momento solo estaba jugando, y todo eso te genera la expectativa de que Rengoku quizá podría
podría sobrevivir o que si acaba muriendo sea llevándose por delante a su enemigo, lo cual hubiera hecho que su muerte fuera menos triste en cuanto que estarías orgulloso de que se hubiera cargado a ese final boss, pero no ocurrió. Justo cuando parece que Rengoku tiene a Kaza a punto de caramelo, a Kaza ya le había clavado el brazo dentro del estómago, algo que ya sabéis que en todos los animes es GG porque te convierte en típico personaje donut, pero ya fuera de memes te garantiza que vas a morir porque si no tienes regeneración no tienes forma de curarte de eso. Lo que aquí ocurre es que Kaza huye despavorido hacia el bosque para tratar de taparse de esa luz solar. Tanjiro, en un acto de ira, trata de lanzarle una espada que no le hace básicamente nada al demonio y lo que vemos poco después es a un Rengoku desangrándose en sus últimos segundos de vida. Justo aquí como espectador te haces a la idea de que estás viendo una de las muertes más tristes, ya no solo de este anime, sino probablemente de toda la historia del anime, porque el personaje era verdaderamente puro de corazón, verdaderamente también lo dio todo en su batalla y todo se cierra con una bonita escena en la que por última vez ve la figura de su madre antes de partir. Una muerte de lo más dolorosa que no está en el puesto número 1 porque la que me he reservado para ese lugar es una de las más icónicas del género, una muerte legendaria que creo que sí o sí debía ocupar ese puesto. Así que puesto número 2 para Rengoku. Antes de pasar al puesto número 1 me gustaría hacer una mención honorífica al personaje de Junpei de Jujutsu Kaisen, alguien que quizá mucha gente no se acuerde porque aparece bastante temprano y también muere bastante rápido y que realmente ha sufrido muchísimo porque su muerte viene a consecuencia de todo el acoso escolar que ha sufrido en su vida, algo de lo que se aprovecha Mahito, uno de los personajes con los que probablemente él nunca habría querido encontrarse. La cosa es que a Junpei se le plantea una especie de yin y yang porque es tanto amigo de Mahito, que como sabemos desde el minuto 1 le está engañando, como amigo de Yuji, que sí que trata de llevarlo por el camino del bien y cambiarle un poco esa percepción de que todas las personas son malas, para que irónicamente Mahito sea quien lo acaba matando y él muera en esa forma abstracta de maldición en los brazos de Yuji. La cosa de Junpei es que también es triste por el factor azar o crueldad del destino que se le plantea. ¿Por qué Junpei tenía que sufrir todo eso? ¿Por qué le toca a él en vez de a otro personaje? Pues es simplemente una decisión narrativa que me parece muy cruda, pero a la vez muy bien implementada en un shonen de este tipo. Le damos esta mención honorífica y pasamos al puesto número 1. Puesto número 1. Voy a ser muy clarito con este puesto número 1. Y es que Jiraiya, cuando se introduce en esta obra, yo nunca pensé que fuera un personaje con el que me encariñaría tanto, que fuera un personaje tan bueno a nivel narrativo y que su muerte fuera una de las mejores de la historia del anime. Te lo digo porque el tipo de primeras era simplemente un vividor, que medio que pasaba olímpicamente del entreno de Naruto y que parecía que nunca iba a ser tan profundo. De hecho, el tipo ya rechazaba el puesto de Hokage que se le ofrecía en ese momento, pero resulta que Naruto Shippuden, a nivel narrativo, se tomó una de las mejores decisiones posibles con este personaje. Resulta que Jiraiya, de alguna manera, era el padrino de Naruto y también el maestro de su padre, Minato, lo cual ya lo ligaba de una forma directa en esa familia. Pero es que aparte, Naruto era su discípulo, aquel que parecía que estaba destinado a ser el buen alumno de la profecía, mientras que ese alumno que era la oveja negra, oveja descarriada como era Pain, era quien le acabaría dando muerte. La muerte de Jiraiya es perfecta en tanto que se trabaja muy bien de principio a fin. Como sabemos, el maestro Zenin sabía que iba a partir solo hacia la aldea de la lluvia, sabiendo perfectamente que esto le podría llevar a la muerte con toda seguridad, pero él trataba de sacar toda la información posible, no sin antes despedirse de Tsunade en esa bonita escena al atardecer. Cuando Jiraiya se infiltra, parece que tiene controlada la situación pese a todos los peligros que probablemente la aldea ocultaría. El tipo lo hace bastante bien, se infiltra, le saca información a un ninja y luego posteriormente en la pelea contra los 6 caminos se acaba bajando, me parece que a 2 o 3 de ellos, liberando incluso esa especie de modo sabio imperfecto. Un auténtico despliegue de poder que haría que nos fuésemos con un increíble sabor de boca de Jiraiya en cuanto a posicionarlo como uno de los mejores ninjas de la historia de la aldea de Konoha. Todo ello sacando una última información en la que le revelaría a toda la aldea que Pain era una especie de único ente que controlaba a todos esos caminos. El momento cumbre es cuando precisamente uno de sus alumnos de la profecía es quien le da muerte, mientras él, en sus últimas palabras ya cayendo al mar, le dice básicamente a Naruto que será él quien continuará su legado. Si alguna vez te dicen que el arco de Pain es probablemente el mejor de Naruto o uno de los mejores de esta serie a nivel narrativo, es precisamente y en gran medida por lo bien planteada que está la muerte de este gran maestro. Se lleva claramente el puesto número 1. Y llegados a este punto me encantaría que en comentarios me dejases una de esas muertes tristes del anime que me ha faltado en este vídeo. Pónmela porfa porque te voy a leer seguro y si el vídeo te ha molado te voy a dejar 2 por aquí que son muy parecidos y seguro te van a entretener un rato. Nos vemos en la próxima. Adiós.